Y ahí sí estamos grabando. Ya, vamos a ver entonces un video sobre la organización de la República. Hablamos de organización de la República. Miren, en términos cronológicos, la primera etapa de la historia de Chile que entra en la PTU es independencia, que es de 1810 a 1823. Luego viene un periodo de 1823, que es el año en que O'Higgins renuncia, que se ve obligado a abdicar, a dejar el cargo, hasta el año 1833, que es donde se escribe la Constitución Política. Entonces son 10 años que se conocen como periodo de organización de la República, o que antiguamente se le denominaba el periodo de anarquía. Se le denominaba anarquía porque Chile careció como de un liderazgo fuerte. Ya después de Bernardo Higgins, que logró como consolidar la independencia, vamos a tener una falta de liderazgo por parte de los presidentes en Chile, ¿ya? O'Higgins nunca fue presidente, él fue director supremo, ¿ya? Pero nunca fue presidente, nunca ostentó el cargo de presidente. El primer presidente es José Manuel Blanco Encalada. En el año 1823 asume la presidencia, y Blanco Encalada no era chileno, era argentino, ¿ya? Entonces el primer presidente que tiene nuestro país es de origen argentino. Espérenme, voy a volver a compartir el video porque no sé si compartí con audio, ¿ya? Una pregunta. Dígame. O'Higgins no fue presidente, pero ¿su cargo se puede parecer a un presidente? Sí, porque fue la máxima autoridad, ¿ya? Ah, ya. Pero, claro, pero como no había una constitución determinada, clara, ¿cierto?, donde estableciera el poder del Ejecutivo, y como él no fue elegido ni siquiera por votación, por eso no hablamos de él como presidente, sino que como director supremo. Ya, entiendo. ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a ver el video. Los estudiantes. En la cápsula de hoy revisaremos el periodo que va justo después del proceso de independencia, llamado aprendizaje político. Comienza en el año 1823 con la abdicación de Bernardo Higgins y finaliza en el año 1833 con la constitución de la República Conservadora. Este es un periodo muy importante en nuestra historia y el cual se ha conocido con muchos nombres. Lo anterior se debe a que los historiadores han discutido muchísimo en cómo llamarlo y en el valor que tiene para nuestra historia. Para algunos historiadores, esta es una etapa con características negativas. Por ejemplo, Diego Barros Arana, quien la caracteriza como una espantosa anarquía. También está el caso de Mario Góngora, quien la describe como un periodo caótico, de crisis institucional por los diversos y rápidos cambios de autoridades. Sin embargo, hay otros historiadores que valoran el aporte de este periodo. Tal es el caso de Julio Heise, para quien es una etapa que posee importantes ensayos constitucionales, o Alfredo Jocelyn Holt, quien la describe como el momento fundacional de un nuevo orden gracias al ensayo y error. De tal manera, es un periodo que poseerá diversas características, tales como la inestabilidad política, los ensayos constitucionales, un intento por organizar la República y, principalmente, se transformará en un periodo en el cual se logrará un importante aprendizaje político. Te invitamos a conocer con más detalles este interesante momento en la historia de Chile. La inestabilidad política del periodo pasa principalmente por el poco tiempo que duran las autoridades en su cargo. Prácticamente, ningún director supremo o presidente de la República estará el tiempo que le correspondía. Así, tenemos una importante rotativa de jefes de Estado, una lista larga donde encontramos a personajes como Ramón Freire, José Tomás Ovalle, Francisco Antonio Pinto y Manuel Blanco Encalada. Este último es muy importante, pues será la primera persona que ocupará el cargo de presidente de la República, aunque no duró más de 2 meses en el poder. Otra de las características de este periodo es la existencia de un intenso debate político, el cual se dará desde agrupaciones con diversos intereses en la materia. Así, esta década estará marcada por la existencia de 2 grandes posturas políticas, los conservadores y los liberales. Estas, a su vez, contarán con 2 bandos políticos cada una. Nosotros nos hemos decidido por esta última opción,
pues en 1833 se decide por la constitución que más tiempo ha durado en nuestra historia política. En su contraparte estaba la postura liberal, quienes estaban conformados por el bando liberal propiamente tal, también llamados pipiolos, y el bando de los federalistas. Los pelucones se pueden entender como la antigua postura realista, que, adaptada ahora a la creación de una república, estaban a favor de una centralización y concentración del poder. ¿Qué significa esto? Proponían un poder que actuara fuerte, y para ellos, dentro de los tres poderes del Estado, legislativo, judicial y ejecutivo, era este último quien debía tener más importancia. Por lo tanto, están a favor de un presidente con mucho poder, una especie de rey en un nuevo contexto republicano. También, y debido a su postura tradicional, defendían una unión fuerte entre el poder de la Iglesia y el del Estado. Los estanqueros, al igual que los pelucones, estaban a favor de un ejecutivo fuerte, es decir, de un presidente que sea la máxima autoridad del país. La gran diferencia con los pelucones estaba en que su postura a favor de un ejecutivo fuerte se debía a sus intereses económicos. Los estanqueros eran un grupo de comerciantes y para poder practicar su actividad necesitaban orden. Y para ellos, ese orden lo podría garantizar un presidente fuerte. De hecho, su nombre, el de estanqueros, proviene de su práctica mercantil. Eran los que poseían el estanco, o el derecho a ser los únicos en practicar el comercio de algunos productos. Los pipiolos y federalistas eran la otra cara de la moneda en relación a los pelucones y estanqueros. Mientras los pelucones defendían un ejecutivo fuerte, los pipiolos defendían mayores atribuciones para el poder legislativo, es decir, mayor poder para el Congreso. Mientras los pelucones defendían el orden de la jerarquía social o el derecho a gobernar de unos pocos, los pipiolos estaban a favor de una mayor participación política. Y lo mismo respecto a la iglesia. Mientras los pelucones buscaban una iglesia con la misma fuerza que el Estado y unidos entre sí, los liberales defendían una completa separación entre iglesia y Estado y una supremacía de este último sobre la primera. Los federalistas, por su parte, apoyan las mismas demandas que los pipiolos, pero su gran particularidad estaba en su propuesta de organización política. Proponían una federación, es decir, una república con varios estados. Se basaban principalmente en la experiencia de los Estados Unidos. Por lo tanto, defendían una mayor autonomía de las provincias respecto a Santiago. Estos cuatro bandos protagonizarán un intenso debate político, el cual tiene como una de sus mayores consecuencias los ensayos. Ya, lo voy a parar un poco para que vamos explicando la primera parte, ¿ya? Espérenme, vamos a agrandar esta pizarrita. Ya, nosotros ayer vimos el proceso de independencia, ¿cierto? ¿Sí? ¿Están ahí? Sí, ya. Es que como estoy sin cámara. El proceso de independencia, nosotros dijimos que se dividía en tres etapas, ¿cierto? Por un lado teníamos la patria vieja, cuyo hecho como más importante o característica más importante tenía que ver con la primera junta, ¿cierto? Tenemos la primera junta de gobierno, y luego tenemos el gobierno de José Miguel Carrera. ¿Ya? Luego teníamos... Dígame. ¿Qué año es? ¿Perdón? La patria vieja. ¿En qué años? ¿Hasta qué año es? Ah, ya, es de 1810 Sí. a 1814. Luego tenemos el periodo de Reconquista. ¿Ya? Yo no voy a profundizar mucho en esto porque pensando como en una PTU, en la Reconquista no es mucho como lo que les pudieran preguntar. Va desde el año 1814 al año 1817. También se conoce como el periodo de la Restauración, ¿ya? Y se caracterizó
porque después de la batalla, del desastre de Rancagua, aquí en 1814, ocurre el desastre de Rancagua. Todos los patriotas, es decir, todos los que querían la independencia, tienen que salir arrancando del país. Ya O'Higgins se va a Argentina, José Miguel Carrera se va a Estados Unidos, el único que se queda acá en Chile va a ser Manuel Rodríguez. Y Manuel Rodríguez va a ser como la resistencia de los patriotas acá. Y por eso hay muchos mitos en torno a su figura, porque él se va a esconder, se va a disfrazar, va a ser como el enemigo número uno de los españoles, ¿ya? Y Reconquista entonces es el periodo donde regresan, lo vamos a poner acá, vuelven los españoles a gobernar, ¿ya? Ahora en términos como de acciones, lo que hacen los españoles es que vuelven todo atrás, por eso se llama restauración, vuelven como a restaurar lo que durante la Patria Vieja los patriotas habían eliminado, ¿ya? En el año 1817 se produce como el primer gran triunfo para los patriotas. Me estoy saltando mucha historia así como anecdótica y entretenida, pero lo hago solo en función de que estamos viendo como temas claves para la PTU. ¿Por qué les digo eso? Porque en esta época O'Higgins se va a Argentina, conoce a San Martín, ¿cierto? Arman la Logia Lautarina, deciden conformar el Ejército Libertador, que es como súper épico porque cruzan la cordillera. Los españoles estaban esperando como por La Serena o Santiago, pero ellos llegan como por el sector de los Andes, ya por ahí cruzan la cordillera. Por lo tanto, es como la parte más bonita del proceso de independencia. Y en el año 1817 se produce como el primer triunfo importante, o la primera batalla importante, no, como triunfo, que es la batalla de Chacabuco, ¿ya? ¿Han ido alguna vez al norte, como cuando pasan ese túnel muy largo, cuando uno va hacia los Andes, San Felipe? Puede ser. Ya ese túnel es el túnel Chacabuco, ¿ya? Y a la salida de ese túnel hay como un monumento gigante que recuerda esa batalla. Pero no se va a consolidar la independencia hasta el 5 de abril de 1818, cuando se produce el gran triunfo de los patriotas, que es la batalla de Maipú. Y ahí que cuando ustedes eran chicas, en los libros de historia aparecía como en ese abrazo que se da O'Higgins con San Martín. Ya batalla de Maipú, o lugar donde se dan el abrazo, donde hoy día está el templo de Maipú, ¿ya? Por lo tanto, vamos a tener que ya el 5 de abril se consolida la independencia y O'Higgins va a restaurar todas las obras de Carrera, ¿cierto? Porque obvio que los españoles cerraron el Instituto Nacional, cerraron la biblioteca, desconocieron todas las leyes. O'Higgins, ¿cierto? Se transforma en director supremo. Vamos a poner acá O'Higgins. ¿Se dan cuenta como cada etapa tiene como a un prócer de protagonista? La Patria Vieja, el protagonista José Miguel Carrera. En la Reconquista, José Miguel Carrera. claro, en la Reconquista, el prócer importante va a ser Manuel Rodríguez. Y en la Patria Nueva vamos a tener a O'Higgins, ¿ya? Por lo tanto, O'Higgins reabre el Instituto Nacional, reabre la biblioteca, crea la Alameda de las Delicias, que es la Alameda General Bernardo O'Higgins, manda como a canalizar el río Mapocho, crea el mercado como de abastos, lo que hoy día es el mercado municipal, o el mercado de Santiago, realiza una serie de obras. Sin embargo, O'Higgins comienza, y aquí un poco la pregunta que me hacía ayer la Rayén, respecto de por qué yo me adhería más a la figura de O'Higgins, y es que O'Higgins comienza a quitarle como privilegios a la antigua aristocracia, como por ejemplo,
elimina los mayorazgos. El mayorazgo era cuando el hijo mayor recibía toda la herencia de la familia. Entonces, supongamos que yo era dueña de un terreno gigante y tenía 5 hijos. Mi hijo mayor lo recibía. Y O'Higgins, cuando elimina eso, en el fondo lo que quiere O'Higgins es que la tierra se comience a repartir. O por ejemplo, O'Higgins quita los títulos de nobleza. Por ejemplo, ya yo me llamo Beatriz Cortés, pero para ser como más bacán, en esa época compraba un título de nobleza, entonces me podía llamar, no sé, pues la condesa Beatriz de Cortés y Trujillo. Y O'Higgins elimina todo eso. O'Higgins dice, bueno, a partir de ahora somos todos iguales ante la ley, ¿ya? De hecho, O'Higgins es el único gobernante de la historia de Chile que reconoció el Gualmapu como territorio independiente. Ya ningún otro gobernante lo ha hecho. Por lo tanto, y eso es un poco por los orígenes de O'Higgins, porque O'Higgins, como no fue hijo reconocido, él tuvo que estudiar en colegios en Chillán con indígenas. Y es el único de los 3 que habla mapudungún, ya en esta época. Y el que los mapuches hubieran peleado en alguna forma por la independencia, tiene que ver también con la influencia que O'Higgins tiene sobre ese pueblo, ¿ya? Pero a O'Higgins se le acusa ya en el año 1823 de ser demasiado duro o de ser demasiado dictatorial, ¿ya? Vamos a borrar acá. Entonces, en el año 1823, la aristocracia santiaguina le pide a O'Higgins la renuncia, ¿ya? O en los libros aparece como abdicación, ¿ya? De Bernardo O'Higgins. Y a partir entonces de ese momento, al Chile no tener una cabeza, queda como un poco el desastre en Chile, porque aparecen estos grupos que mencionaban atrás en el video, ¿ya? Al no estar O'Higgins, surge entonces la interrogante de, bueno, ¿cómo nos organizamos? ¿Ya? ¿Cómo nos organizamos como país? Profe, Dígame. entonces le piden la renuncia y Sí. renuncia. Sí, de hecho O'Higgins se va a un auxilio a Perú. Pero Y por eso, fíjense bien como en los apellidos que hay en Chile, po. Nosotros encontramos apellidos Carrera, encontramos apellidos Rodríguez, pero el linaje O'Higgins está en Perú, no está acá en Chile, ¿ya? Todos los descendientes de O'Higgins están en Perú. Él entonces decide, bueno, igual O'Higgins se manda varios condoros también, pues. Yo les conté lo bueno. Los condoros que se manda es que manda a matar a Manuel Rodríguez, manda a matar a los Carrera, manda a matar a todo el mundo, ¿ya? Entonces es acusado de dictador, pero además es acusado de endeudar a Chile, ¿ya? Porque para que Chile fuera independiente, O'Higgins creía que Perú también tenía que ser independiente, porque Perú era un virreinato, ¿ya? Ahí estaba el virrey de España, la segunda máxima autoridad. Por lo tanto, O'Higgins lo que hace es que consigue plata, consigue un préstamo, un empréstito, así dicen los libros, lo consigue con Inglaterra y endeuda a Chile en esta acción. Y eso le va a costar muchas críticas, porque Chile surge como nación en 1823 o en 1820 y ya estaba endeudado. ¿Ya? Por lo tanto, todos esos factores, el quitarle privilegio a la aristocracia, el endeudarse, los asesinatos que pesan sobre él, lo van a obligar entonces en el 23 a renunciar, ¿ya? Y ahí surge entonces la pregunta, bueno, ¿cómo nos organizamos? Y como vimos en el video, hay varios grupos, ¿cierto? Están los pelucones, están los estanqueros, están los liberales o pipiolos y están los federalistas. En el video no menciona a los o'higginistas, ya que son los nostálgicos de la figura de O'Higgins. Esto lo vimos en el electivo, no sé si se acuerdan, pero lo vamos a mencionar nuevamente cuando yo les hablé de Bilbao. sí. ¿Ya?
pero lo vamos a mencionar igual rápidamente. Pelucones son conservadores. ¿Ya? Cuando hablamos de conservadores, quieren entonces gobernar en conjunto a la Iglesia. La Iglesia le va a dar valores morales a los chilenos, por lo tanto la ley es la Biblia, o la religión, ¿cierto? Va a ser también la ley. Los estanqueros también son conservadores, ¿ya? En el sentido de que también quieren como hacer prevalecer el orden que existía de antes, ¿ya? Sin embargo, lo que los diferencia de los pelucones es que estos son comerciantes. Voy a dar un ejemplo así como actual. Es como si, por ejemplo, es como si estos fueran la UDI y es como si estos fueran los camioneros. No sé si me entienden la analogía. Sí, se entendió. ¿Ya? Porque claro, los conservadores o la UDI, ¿cierto?, quiere imponer una visión moral a la población chilena. Estos de acá, ¿cierto?, los comerciantes, lo único que les interesa es que Chile sea un país tranquilo para ellos poder comprar y vender, ¿ya? Pero ambos entonces se van a unir en una facción conservadora, ¿ya? El líder entonces de los estanqueros es Diego Portales. Profe, Dígame. Dígame. estanquero viene de estanco y esa era como una hierba, como el tabaco, ¿no? Sí, ¿O estoy no, confundiéndome? está bien. Estanco se le llamaba a ciertas actividades que eran como monopólicas, por decirlo de alguna forma. Se llama estanco porque era como limitada su venta, no era una venta libre. Entonces, cuando hablamos de estanco, principalmente hablamos del estanco del tabaco, ¿ya? El tabaco no se vendía como hoy día, sino que solo Diego Portales, por ejemplo, tenía los derechos sobre el tabaco. Por lo tanto, él era el único autorizado para venderlos. Pero también había estanco de juegos de azar, por ejemplo, de venta de licores, ¿ya? Son como ese tipo de cosas las que venden los estanqueros, ¿ya? Ujú. Ya. ¿Ya? Pero viene de la palabra estanco, como estancar, como que no es una venta libre. A eso se refiere, ¿ya? Y por otro lado, chiquillos, tenemos como la facción liberal. Estos son conservadores, Iglesia y Estado, quieren un Estado chileno católico. Tenemos a los pipiolos, que son los liberales. Ellos dicen entonces que nadie se puede meter en las decisiones individuales de las personas. Y por otro lado, tenemos a los federalistas, que también piensan lo mismo, pero que quieren organizar a Chile como Estados Unidos, ¿ya? Voy a borrar un poquitito aquí como para explicar lo de las ideas de los federalistas, ¿ya? Los federalistas creían o querían hacer de Chile un Estado federal. Eso es un poco como funcionan países como Estados Unidos, cómo funciona Argentina, o cómo funciona México, ¿ya? México, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que el territorio chileno, ¿cierto? Los federalistas querían dividir a Chile en 7 provincias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, me faltó una. En 7 provincias. Cada provincia tenía sus propias leyes y tenía sus propias autoridades, ¿ya? Y en caso de que haya algún conflicto, ¿cierto? De todas estas provincias, todas estas regiones, todas se unen bajo un liderazgo. Esta idea, chiquillos, o chiquillas, chicas, es una idea que viene de los griegos, ¿ya? De la antigua polis, de la ciudad-estado. Desde ahí viene. Y es una idea que exitosamente aplicó Estados Unidos tras su independencia, y es una idea que también adoptaron países latinoamericanos como Argentina y México, ¿ya? Argentina se llama República Federal Argentina, ¿ya? Y México se llaman Estados Unidos Mexicanos, ¿ya? Y es por esto, ¿ya? Porque cada estado o cada provincia tiene sus propias leyes y tiene sus propias autoridades,
¿Ya? ¿Se entiende, cierto? Sí, se entiende. Ya, bacán. Vamos a seguir entonces viendo el video, ¿ya? Porque todas estas ideas finalmente van a desembocar en ensayos constitucionales. Antes de ver el video, yo les había dicho que esta época se le denomina como época de organización política, ¿ya? Y se llama así. Estas son preguntas de PTU siempre, ¿ya? Se llama época de organización política porque vamos a tener distintos ensayos constitucionales, ¿ya? Y cada ensayo va a reflejar o va a tratar de retratar el pensamiento de cada uno de estos grupos, ¿ya? Entonces vamos a continuar viendo el video para que veamos qué características tenían estos ensayos constitucionales. Constitucionales de aquella época. Esta etapa será conocida como la de los ensayos constitucionales, pues en una década se intentarán al menos 4 formas de constitución. Las 3 primeras fallarán en su intento de darle orden a la República. Y solo la de 1833 podrá instalarse como una constitución definitiva, poniendo fin a este proceso de organización. La que abre nuestro periodo es la Constitución de 1823, o también conocida como la Constitución Moralista. Redactada por Juan Egaña, buscaba moralizar ciertas acciones de los ciudadanos. Es por ello que refleja el pensamiento conservador. En 1826, y bajo el impulso de José Miguel Infante, se redactaron una serie de leyes constitucionales que pretendían, tomando como modelo a los Estados Unidos, darle mayor autonomía política a las provincias. Y por último, la Constitución de 1828, redactada por José Joaquín Mora, buscó establecer una igualdad de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, reflejando el pensamiento de los liberales. Estos 3 intentos fallaron por diversas razones. Tratar de normalizar la vida privada de las personas, como buscaba la Constitución de 1823, no funcionó en la práctica. Por su parte, darle más autonomía a las provincias, como lo querían las leyes federales de 1826, encontró la oposición de los conservadores de Santiago. Y lo mismo ocurrió con el intento constitucional de 1828, abriendo paso a un importante conflicto político entre liberales y conservadores, que lamentablemente solo encontrará solución por la vía armada. Ya, miren, antes de seguir avanzando, bueno, acá se explica cómo estos pensamientos o estos grupos políticos van a redactar ensayos constitucionales. Se habla de ensayos y no de constituciones porque se ponen en práctica durante poco tiempo y todos fracasan, ¿ya? Estos 3 son pregunta PTU, ¿ya? El primero entonces, 1823, la Constitución Conservadora o el ensayo constitucional conservador, ¿ya? Encabezado entonces por los pelucones, ¿ya? Esto es como lo más importante, buscaba moralizar las conductas de los chilenos, ¿ya? Al ser entonces un ensayo constitucional regido o visado por la Iglesia Católica, bueno, tiene un fuerte componente moralista. De hecho, también se conoce como la Constitución Moralista, ¿ya? Luego tenemos el ensayo federal, o las leyes federales de 1826, donde buscaban entonces otorgarle a las provincias una mayor autonomía. Pero en esa época vamos a tener que los conservadores se van a oponer a esto y se consideró que era como muy avanzada para la idiosincrasia chilena. Igual eso es cierto, porque en esta época ciudades importantes solo eran 3, ¿ya? O 4, que era La Serena, Santiago, Valparaíso y Concepción. No hay más. Entonces, hacer 7 provincias era considerado como descabellado para esa época. Y luego tenemos la Constitución liberal o liberalista, que es la de 1828, donde buscaba entonces tener un equilibrio de poderes entre el legislativo y el ejecutivo, y donde se buscaba tempranamente ya la separación de la Iglesia con el Estado, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda?
Tengo una. Diga. No me quedó muy clara la constitución conservadora o la ¿Ya? moralista. Ya, la Constitución conservadora es impulsada ¿Se por pegó lo... o a mí se me pegó? Ah, ¿Me escuchan? Sí, se pegó. ¿Yo me había pegado? Sí, profe, ¿está ahí? ahí Sí, sí. estoy acá. ¿Me Ya, ahí escuchan? sí. ¿Sí? ¿Me Sí, escuchan? se escucha. Ya. Sí. Oye, mi internet está muy mal hoy día, ¿ya? Eh, ya, la Constitución del 23 se denomina moralista porque es encabezada por los conservadores, ¿cierto? Por los pelucones. Más que dividir los poderes del Estado o más que tratar de dar un lineamiento a la política o a la economía chilena, lo que buscaba era como moralizar la vida privada de las personas, ¿ya? Al ser una constitución 100% católica y aprobada por la Iglesia Católica, más que buscar, por ejemplo, no sé, unir a los chilenos en torno a un proyecto país, lo que buscaba era más bien sancionar conductas. Entonces, era extremadamente rigurosa con los rituales católicos, o era extremadamente rigurosa, por ejemplo, con el tema del matrimonio, ¿ya? Por lo tanto, fue como una posición muy extrema también para la época, ¿ya? Y por suerte existían grupos liberales como los federalistas y como, bueno, los pipiolos, que se opusieron entonces a esa constitución, ¿ya? ¿Te queda un poco más claro, Rayeno, no? Sí, o sea, es como periodo donde los ideales católicos están más presentes que ideales políticos. Exacto, exacto. Ya, por ejemplo, establecía horas de rezo, establecía como una vigilancia respecto de si la gente iba o no a la iglesia. Por lo tanto, más que hablar como de un proyecto país, ¿cierto? Donde, no sé, pues ya se pensaba en un poder ejecutivo, en un poder legislativo, en realidad era como una constitución que venía a reglamentar la vida privada de las personas, ¿ya? Y eso fue como rechazado durante esa época, ¿ya? Y vamos a tener, bueno, los otros dos ensayos. Los otros dos ensayos también van a fracasar, ¿ya? Y van a fracasar porque todos se van a ir a las manos, ¿ya? Vamos a tener la primera guerra civil de la historia de Chile, ¿ya? Voy a ponerle play al video y seguimos explicando, ¿ya? Esta guerra civil entre liberales y conservadores se resolverá en una batalla final en Lircay, donde finalmente los conservadores logran imponerse. El conocido documental Algo habrán hecho por la historia de Chile presenta de esta manera la importancia de esta batalla, que marca el fin de los liberales en la escena política de aquel entonces. ¿Y por qué estamos aquí? Porque al quinto mes de guerra civil, junto a este río, tiene lugar una batalla que va a cambiar la historia del país. Pero Manuel, muchos episodios de nuestra historia producen cambios. Sí, pero el 16 de abril de 1830 se enfrentan aquí dos visiones de país. Y la ganadora es la que va a establecer las reglas del juego durante 3 décadas seguidas. ¿Y dónde están ambos ejércitos? Freire se encuentra en el interior de Talca, mientras Prieto se instala sobre el monte Baeza a la espera de cualquier movimiento. El ejército liberal sale de la ciudad, al mando de Freire, mientras que Prieto y su ejército conservador bajan hasta la orilla del río Lircay. Freire cuenta con varios oficiales de renombre, entre ellos destacados liberales extranjeros que han luchado por Chile desde la Guerra de la Independencia. Prieto, en tanto, tiene como coronel a un sobrino suyo, brillante soldado y futuro presidente, Manuel Bulnes.
Después del choque inicial, una vez más la derrota conservadora parece inminente. Pero Prieto guarda una carta bajo la manga. Perseguimos a la caballería enemiga, mi general, pero los esperaban refuerzos. Era una trampa. En 10 minutos nos masacraron. Señor, los oficiales estamos listos para emprender la retirada. No puedo abandonar a mis hombres. Mi general, si usted muere hoy, la causa liberal muere con usted. Vamos. A las 4 de la tarde del 17 de abril, el general Ramón Freire y un grupo de oficiales abandonan el campo de batalla. La batalla del Lircay pone fin a la lucha entre conservadores y liberales, provocando la supremacía de los primeros y la casi desaparición de los segundos. Se abre la puerta a un nuevo momento en nuestra historia política. ¿Qué conclusiones nos entrega este periodo de organización de la República? En primer lugar, será un proceso difícil, pues se intenta romper por primera vez con una dependencia política que se había impuesto desde España por casi 3 siglos. Era evidente que tomar las riendas políticas del país no sería fácil. Es una etapa que tiene como valor ser el momento donde se ponen en práctica conceptos poco conocidos en la América y el Chile de aquel entonces. Conceptos tales como el de una constitución que norme el funcionamiento de la sociedad, o el propio concepto de presidente, que llega a nuestro país por primera vez en esta etapa y nos ha acompañado hasta el día de hoy como la máxima autoridad política. Así, este es un periodo de profundo aprendizaje, el cual se abrirá paso como nuestros aprendizajes en la vida misma. Aprendemos en base al ensayo y error. Nos equivocamos y lo volvemos a intentar. Es en aquel fenómeno donde se encuentra la importancia de esta etapa, la cual dará paso a la República Conservadora que veremos en nuestras futuras sesiones. Ten en consideración que la temporalidad de esta etapa es problemática. Muchos deciden finalizarla en 1830 con la batalla del Lircay, donde, como ya vimos, se pone fin momentáneo al grupo liberal. Otros, con la elección del primer presidente de los 3 decenios conservadores, José Joaquín Prieto, en 1831. Y para otros, es la promulgación de la Constitución de 1833 quien pone fin definitivo a este proceso que es, en esencia, una búsqueda de estabilidad y de imposición de ideas políticas. Nosotros nos hemos decidido por esta última opción, pues en 1833 se decide por la Constitución que más tiempo ha durado en nuestra historia política. Ya. Espérame. Voy a... Ya. ¿Alguien escribió algo o no? ¿Lo vieron o no? ¿Se les pegó? Se Al pegaba, principio pero se me sí se pegó. vio. Pero sí se vio. Ya. Igual se los voy a mandar después, ¿ya? Se los voy a... Igual que ayer, por si lo quieren revisar, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo importante como de este periodo, ¿cierto? O luego de estos 3 ensayos constitucionales, que vamos a llegar al año 1830, ¿cierto? Donde se produce esta batalla del Lircay. Y la batalla del Lircay es el enfrentamiento entre liberales. Ay, mi lápiz se echó a perder. Espérame. ¿Me escuchan? Sí. Liberales y conservadores, ¿ya? Vamos a tener entonces que en 1830 van a perder los liberales y se inicia a partir de 1833 o del año 1831, mejor dicho, hasta el año 1861,
los gobiernos conservadores, ¿ya? Así se le va a denominar a ese periodo, ¿ya? ¿Sí? ¿Me escuchan? Todo el rato pienso que me quiero pegar. Sí. Ya, bacán. Se escucha. Ya, los gobiernos entonces es mi lápiz el que está fallando. Espérenme. Los gobiernos entonces conservadores. Ya, hasta aquí, chiquillas. Voy a dejar de compartir un poco pantalla. Lo importante, como de este periodo de ensayos constitucionales, es que finalmente la solución a esta inestabilidad política la va a dar en 1833 Diego Portales, ¿ya? Que bien, sin él ser un personaje político que viene desde la política, sino que es un comerciante, va a lograr entonces dar la idea como de orden institucional, ¿ya? Vamos entonces a ver algunas características de la Constitución de 1833, ¿ya? La Constitución de 1833, dijimos entonces que tiene las ideas de Diego Portales. Él no la redacta. Diego Portales nunca fue presidente. Diego Portales fue ministro de Economía, fue ministro de Educación, ¿ya? Pero él era un comerciante, estanquero, vendedor de tabaco, ¿ya? Diego Portales entonces, o bajo su ideario, él considera que el Estado debe ser un Estado fuerte, ¿ya? Un Estado centralizador, ¿ya? Por lo tanto, esta idea de federalismo centralizador, la idea del federalismo para él no servía. ¿Qué significa que debía ser centralizador? Que todas las decisiones se debían tomar en la capital, ya en este caso en Santiago, y debían estar encabezadas por el Poder Ejecutivo, ya que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, tuviera un rol preponderante, ya un rol protagónico, por sobre otros poderes del Estado, ya. Él además creía que los políticos debían ser modelos de virtud, ¿ya? Modelos de virtud. Es decir, debían tener un comportamiento ético, ¿cierto? Un comportamiento ético y moral que fuera ejemplificador para el resto. Y la única posibilidad o la única fuente de virtud y de moral en esta época es la Iglesia Católica. Por lo tanto, sin ser el católico, la Constitución de 1833 va a establecer que el Estado chileno es un Estado católico, ¿ya? Por lo tanto, Diego Portales le va a hacer como la pega a los conservadores. Y esa Constitución va a regir en Chile por casi 100 años, de 1833 hasta 1925, cuando Alessandri llega al poder y logra cambiar la Constitución, ¿ya? ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Profe? Dígame, Sí, yo tengo una. dígame. Entonces, ¿quién escribió la Constitución del 33? ¿Quién la escribió? La escribe Mariano Egaña, ya que es un abogado conservador, pero él la escribe. Pero lo que hace él es que finalmente pone ahí las ideas de Diego Portales. Son las ideas de Portales. Ya, ahí ya, que me había perdido. Es como un poco la Constitución del 80. En la Constitución del 80 hay una comisión encargada de redactarla, que se llama la Comisión Ortúzar, pero en el fondo tiene todas las ideas de Jaime Guzmán, ¿ya? Diego Portales es el ideólogo de esa Constitución. Ya. ¿Y Sí, profe? que me aclaré. ¿Hasta qué año estuvo la Constitución del 33? Hasta 1925, Ya. ya que es cuando llega Alessandri y se produce el ruido de sables. ¿Ya? Y es súper importante eso porque dentro de la historia política de Chile, Chile ha tenido como 3 constituciones importantes, la del 33, la del 25 y la del 80. Ya, por eso estamos como en un periodo histórico importante, porque Chile no llega y cambia constituciones.
Entonces, ya, voy a compartir con ustedes un par de preguntas para que vamos cerrando. ¿Ya? Tengo acá Jefe, ¿puedo hacerle una pregunta pequeñita? ya, todas las preguntas que quieran. Ya, entonces Diego Portales nunca fue presidente, pero en verdad se podría decir que él mandaba a otras personas para llevar a cabo sus ideales. Exacto. De hecho, hay como una frase como de Diego Portales que Diego Portales es el poder tras el poder. Ya, en el fondo los presidentes de esa época son títeres como de la figura de Diego Portales. Claro. Ya. Ya, vamos entonces a ver algunas preguntas. ¿Las ven, cierto? ¿Sí? ¿Logran La ver? mía está cargando. Sí, está Todavía- cargando. Todavía no lo Ah, veo. ya. Me avisan cuando se vea. ¿Todavía no se ve? Qué raro. No, yo todavía no la veo. A ver, voy a dejar de compartir. Voy a apagar mi cámara. Y voy a volver a compartir. ¿Ahí sí? Sí. 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 Se ve un poco borroso, pero igual se ve. Sí. Qué raro. Ya, Ahí está. Ahí sí. igual se las voy a leer. La primera pregunta dice, el periodo de la historia de Chile que sucedió a la independencia, conocido como anarquía o búsqueda de una organización republicana, se puede caracterizar a través de los siguientes rasgos generales. Primero, déficit fiscal y descenso de la producción agropecuaria. 2, eliminación de diferencias sociales. 3, cambios reiterados de gobierno y de organización política. Yo diría, porque nosotros diría que es la E, La E, 2, por descarte. ya. No, mentira. Mm, La Profe, D. dice producción agro. Cuando dice producción agropecuaria se refiere como que no hay un desarrollo del campo chileno. No está desarrollada la agricultura ni la ganadería. Ya entiendo. Yo Ya, por descarte, porque yo sé que la 3 sí va. sí, la 3 sí o sí. Y yo Ya, creo que la 2 no va, entonces como que no hay otra opción. Solo ya, por descarte pondría la D, porque no tengo idea de la primera. ya, miren, bacán lo que hace La Paz como ejercicio para responder preguntas PTU o PSU, porque los distractivos también funcionan así, ¿ya? Cuando tenemos una que es segura, ¿cierto? Que hay cambios reiterados de gobierno y de organización, pero no tenemos una alternativa que sea solo 3, ¿cierto? Por lo tanto, descartamos inmediatamente la A, la B y la C. Nos quedan 2 alternativas, pero sabemos, ¿cierto? Que al estar los conservadores, al estar esta pugna con los liberales, bajo ninguna circunstancia se eliminaron las diferencias sociales. Por lo tanto, aquí aplicamos descarte, ¿ya? ¿Y cómo nos aseguramos, cierto? ¿Cuál sería, Paz, la alternativa correcta? La D. Ya, sería la D, ¿cierto? Y en el fondo, ¿qué nos puede dar la razón? Porque podemos estar dudando de esta, ¿cierto? Pucha, no hemos hablado del descenso de la producción agropecuaria, pero sí, yo les mencioné la salida de O'Higgins. ¿Ya? ¿Y por qué salía O'Higgins? ¿Qué había hecho la por deuda. Perú? Claro, entonces Chile parte su historia con una deuda importante, ¿ya? Por lo tanto, utilizando esos 2 métodos de respuesta, tenemos que la correcta es la D, ¿ya? La número 2 dice, una de las características políticas más significativas del periodo de ensayos constitucionales, de 1823 a 1830, fue el desarrollo de las primeras tendencias políticas en Chile.
Dentro de estas, es posible reconocer a quién. La D de resta. La D, pelucones, ¿cierto? Que son los conservadores, y federalistas. Por lo tanto, sería 1 y 3. Bien, es la D, ¿ya? Está correcta. Entonces marcamos acá la D. Los radicales aparecen en la historia de Chile, pero aparecen en el siglo XX. El gran Pedro Aguirre Cerda, ¿ya? Pero antes no aparecen. Vamos entonces con la última. Igual les voy a mandar este ensayo. ¿Qué prefieren? ¿Prefieren que bueno, igual se los voy a mandar, pero podríamos el viernes hacer como un ensayo así con formulario? ¿Les tinca o no? ¿Cómo con formulario? Con formulario de estos Google Forms, como los que usan para las clases. Ah, ya. Tirarles como un ensayo y que vayan al tiro viendo cómo, en qué se equivocaron. ¿Podríamos hacer eso? Como con unas 20 preguntas de toda la materia que veamos. Sí, Ya, para que vamos Por Zoom reforzando. igual puede poner sería buena preguntas. opción. Ya, bacán. Miren, aquí tienen que adivinar qué constitución es. Ya, artículo 249, nosotros no hemos leído la constitución, ni la liberal, ni la moralista, ni la federalista. Pero dice, en la legislación del Estado se formará el código moral que detalle los deberes del ciudadano en todas las épocas de su edad y en todos los estados de vida social, formándole hábitos, ejercicios, deberes, instrucciones públicas, ritualidades y placeres que transformen las leyes en costumbre y las costumbres en virtudes cívicas y morales. Este ensayo constitucional, ¿a cuál corresponde? La A, A la A, ¿cierto? Es la por moralista. la Constitución muerta. ¿Cierto? Es la constitución moralista, porque está hablando de un código moral que le diga a las personas cómo deben ser a cualquier edad, ¿cierto? En cualquier estado, formándose hábitos, ejercicios, deberes, ¿cierto? Está hablando como de regular la vida privada de las personas, ¿ya? Entonces ahí nosotros tenemos una constitución o un ejemplo de constitución moralista, ¿ya? Ya, veamos esta última y con esto cerramos. Considerando los siguientes argumentos, ¿cuáles pueden aceptarse como correctas para entender el afán constitucional del periodo 1823 y 1830? Estamos hablando del periodo de organización política. 1. La confianza desmedida de la élite política en la ley como modeladora de las costumbres sociales de una nación. 2. La influencia de las políticas internacionales en el ideario de los dirigentes y el deseo de estos de realizarlas en Chile. 3. La sucesión de los gobiernos conservadores de corta duración, cada uno partidario de una constitución diferente. Está difícil igual. No entiendo bien a qué se refiere la pregunta. Yo Ya. tampoco. ¿A qué Ya. te refieres, pan constitucional? Ya, se está ¿Cómo querer refiriendo hacer como, una? claro, pero está hablando como, en el fondo, ¿qué es lo que caracteriza como esta idea como de hacer y hacer y hacer constituciones entre 1823 y 1830? ¿Por qué la élite de la época, por qué la clase alta quiere hacer distintas constituciones? Entonces, primero, hay una confianza desmedida de la élite política en la ley. O sea, que la ley, sea liberal o conservadora, va a modelar las costumbres sociales de una nación. O sea, es importante tener una constitución porque la constitución va a ser como nuestra hoja de ruta para el país que queremos construir. Un poco eso es como lo que está tratando de decir. 2. La influencia de ideas políticas internacionales en el ideario de los dirigentes y el deseo de estos de realizarlas en Chile. ¿Quién pudo haber Yo creo tenido que eso como... sí, ¿Ya? ¿Por los qué? federalistas. La federalista. Perfecto. ¿Ya? Y finalmente, Por tu. ¿Perdón? Ay, perdón, yo escucho por lo menos cortado. No sé si soy yo el internet, no sé. En la 2 sería como más que nada los federalistas, Exacto. pero no sé los liberales o los conservadores.
Ya, bueno, los conservadores no, en el fondo los conservadores no reciben ideas extranjeras. Los liberales sí, porque reciben toda la influencia de la Revolución Francesa. Y entonces, Ah, ya. tanto como liberales como federalistas están recibiendo ideas desde afuera. Y finalmente dice la sucesión de gobiernos conservadores, de corta duración, cada uno partidario de una constitución diferente. Solo habían grupos conservadores. Yo creo que es la C. La C, La sí, 3 yo creo que no es. exacto. Porque los ¿Por qué Rayen? porque duraron harto los conservadores en el poder. Exacto, ya. De hecho, van a durar desde, y fíjate, es súper pilla igual esa idea, porque, o esta afirmación, porque los conservadores efectivamente duran, pero duran desde 1830, ¿cierto? Hasta 1861. Es que aparte es después del 30. Exacto, A después mí del me 30. confundía cuando decía la sucesión, como eso viene después. Exacto, viene después, ¿ya? Por lo tanto, la alternativa correcta es la 1 y la 2, ¿ya? Bien, súper bien, ¿ya? Eso, hagamos eso para el viernes. Miren, mañana vamos a ver gobiernos conservadores, es súper fácil esa materia, pero como querían que gobernara la pura Iglesia Católica, eh, lo importante como de ese periodo son las leyes liberales, porque los liberales igual se van a meter, se van a meter, se van a meter. Yo creo que mañana vemos conservadores, vamos a ver la expansión del territorio nacional, el jueves vamos a ver gobiernos liberales y el viernes hacemos un ensayo. Y chiquillos, chicas, vamos a haber visto todo el siglo XIX en 4 días. En 4 días. Ya, Brutal. ya. Así que eso, ya les voy a mandar ahora el link, les voy a mandar la guía de materia por si tienen alguna duda y les voy a mandar Ya. el ensayo donde es ahí hay 20 preguntas me parece, 20 o 25. Entre ayer y hoy día tienen 50, ¿ya? Pero si no las pueden revisar ahora, no se preocupen, las podemos revisar el viernes, ¿ya? Sí. Eso, no sé si hay alguna otra duda para que vamos terminando. Yo tengo una, No. pero quizás súper innecesaria. Hágala, nunca son innecesarias. ¿Cuándo volvió el rey de España, Fernando VII, creo, al poder? Porque a él lo tomaron prisionero. Volvió en 1815, cuando No, él vuelve, no sé si soy yo la reina en la que se pega. Sí, Todos, el internet hoy día anda muy mal. En está todas partes. horrible, ¿cierto? Ya, pero miren, sí, el rey, ¿me escuchan? Lo voy a escribir. Sí. Ya, el rey de España es liberado en el año 1812. O sea, 2 años después que se hace la primera junta. Sin embargo, la noticia se demora de nuevo en llegar. Y es por eso que la reconquista o la restauración parte entre 1814 y 1817. ¿Ya? ya. Cuando ya se produce la reconquista en Chile, Fernando VII ya había, espérenme, estoy escribiendo por si me quedo pegada, había sido liberado, ¿ya? Ahora, cuando él es liberado, igual ya había perdido credibilidad, ya en América ya nadie lo estaba esperando. Entonces, los ejércitos libertadores ya habían tenido 2 años, 3 años para poder rearmarse. Y por eso que dura tan poquito la reconquista. Estoy pegada, parece. Sí. Sí, ahí está, ahí volvió.
Ya, les decía que había sido tan poquito el tiempo como de, o sea, estos años donde él había estado preso, que finalmente cuando es liberado, ya las colonias americanas no lo estaban esperando. Entonces, por eso a los americanos se les hace fácil comenzar el proceso de independencia. No, estoy pegada de nuevo. Ujú. Ya, Gracias. eso, ya cualquier duda, si quieren me la hacen por el WhatsApp, ya, porque así no nos quedamos pegados. Ya, profe. Ya, Mejor. ya, nos vemos mañana entonces. Pórtense bien, chao. Ya, profe. Gracias. Chao. Chao. Chao, que esté Chao, bien. cuídese.